Escuché el programa en la vez anterior y ahí se mencionó de que la Constitución, del punto de vista legal, permitía ampliamente la pornografía. Y esto no es exacto, porque el señor Robles Godoy leyó el artículo segundo, inciso 4 de la Constitución, pero lo leyó a medias. Leyó la primera parte, leyó cuando dice: toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento, mediante la palabra, el escrito, la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura, impedimento alguno, pero se olvidó de decir, bajo las responsabilidades de ley. Eso no lo dijo. Yo no sé si se olvidó de leerlo, pero eso era la segunda parte del artículo, y las responsabilidades de ley son el Código Penal. Y está especificado clarísimamente en el Código Penal, de los artículos más o menos 137 al 140, todas las sanciones que existen en la Constitución para aquellos que atentan contra la moral y las buenas costumbres, entre los cuales está incluida la pornografía. Y cuando me toque el turno de nuevo, para no abusar, yo quisiera también mencionarles los proyectos de ley que se presentaron en la Cámara, en el Congreso, en la legislatura pasada, contra la pornografía. Uno presentado en la Cámara de Senadores por el senador Enrique Bernales, de la Unidad de Izquierda, y otro que presentamos cuando yo estaba en la Cámara como presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Presentamos un con la anuencia de todas las bancadas, el APRA, la Unidad de Izquierda, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, precisamente para controlar la pornografía. De tal manera que cuando me den oportunidad voy a leer precisamente los puntos fundamentales de estos dos proyectos de ley que se presentaron en la Cámara, en el Congreso Nacional. Bien, gracias, doctor Justi. Ana María Portugal, del movimiento feminista Flora Tristán. Ha escuchado las partes opinar en esta primera vuelta. Le adelanto al público que a partir de las 10 de la noche el público tiene la palabra haciendo preguntas a los panelistas. Obviamente hay dos corrientes, pero tal vez hay una corriente intermedia, la de la señorita Ana María Portugal, del movimiento Flora Tristán. Quisiéramos conocer tu opinión, Ana María. Bueno, en principio, cada vez que se toca el tema del sexo, evidentemente produce antagonismos, produce, acaloramientos, porque evidentemente hablar de la sexualidad y hablar de sexo en la sociedad peruana, es poner en evidencia una serie de tabúes, una serie de represiones y de culpabilidades inculcadas desde siempre por las religiones, por las instituciones y por la cultura misma. Nosotros creemos que hablar de pornografía es hablar de negar la sexualidad. Nosotros no nos oponemos a pornografía por razones moralistas, ni por razones de excesos carnales, ni lo que puede llamarse placer sexual. Al contrario, nosotros reivindicamos el placer, reivindicamos la sexualidad plena, la posibilidad y la libertad de los seres humanos de poder tener relaciones sexuales en planos igualitarios, donde se pueda tener posibilidades de expresión sexual más allá incluso de lo genital. Pero vemos que la pornografía restringe toda una posibilidad amplia del goce sexual, reduciéndolo todo simplemente a lo genital y a lo que puede ser una visión falocrática. Nosotros creemos que la sexualidad es algo más que eso. Las mujeres reivindicamos una sexualidad desde nuestros deseos y de nuestros deseos fundamentalmente, pero en este momento la sociedad nos ha reprimido nuestra sexualidad. Y justamente la pornografía recoge toda una serie de elementos morbosos que son producto de esta prohibición, de este tabú de la sexualidad. Yo creo que el día en que la sociedad pueda vivir una sexualidad sin temores, sin medias palabras, donde toda una serie de mitos en relación a lo que puede ser la virginidad, a la prohibición de la masturbación, a una serie de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, probablemente la pornografía desaparezca. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que tampoco se trata de prohibir la pornografía, porque produce un efecto totalmente contraproducente. Lo que nosotros quisiéramos es más bien poder hablar de una educación sexual diferente, una educación sexual más actualizada, donde se hable también de la posibilidad de las mujeres de tomar iniciativas en la relación sexual. Bien, Ana María, muchísimas gracias. Que ustedes puedan participar
si es que algo tiene que decir y poder acotar en determinado momento. Ya tengo un poco de temor de preguntarle a Marco Aurelio de Negri si seguimos con el tema o no seguimos con el tema. Yo quisiera que me permita, doctor de Negri, el público ha llamado, quería... Pero me permites un segundito nomás, porque esta noche estoy escuchando cosas estupefacientes. Y veo que en un caso concreto, el de Monseñor Durán, ha escuchado algo que yo no dije. Él dice, y consta, yo cuando vine acá me propuse, y además pretendo aferrarme a esa determinación, me propuse no discutir con nadie, ¿no? Y meterse en polémicas, porque entonces el asunto de la pornografía queda pues fuera del tapete, y entonces no, es muy bonito para la galería, se metió con el otro se metió, o sea, está muy bien, pero eso no va a ningún sitio. Pero sí, en este caso es simplemente una acotación. Monseñor Durán dijo, aunque seguramente no se propuso de Negri, pero ha insultado a los aquí presentes, ¿no es cierto? Al decir que el que no ha investigado no tiene derecho a hablar, citando a Mao a Perico Palotes, así dijo Monseñor. Bien, creo que Monseñor se olvidó de una cosa muy elemental. El doctor Yuste aquí presente se estaba refiriendo a los encuestados en la calle que sin tener mayores conocimientos no sabían que la pornografía era mala. Entonces, él dijo, ¿no ve? Precisamente ahí se está demostrando de que por intuición, por alguna manera natural de apreciar las cosas y juzgarlas, no hay necesidad de haber investigado algo y uno sabe que es malo, ¿no? Yo no sé cómo el Monseñor Durán de la calle entró al set y entonces hizo que los de aquí participaran de ese desconocimiento, y él afirmó y dijo que él sabía, etcétera, y yo nunca he puesto en tela de juicio eso, ¿no? Como que quería hacer simplemente, Monseñor, esa aclaración. Y otra cosita, oí que Monseñor decía, y esto sí en cuanto a lo que puede significar la comprensión del fenómeno, hoy decía que la pornografía es un mal uso del sexo. Que incita, muy bien. Pero ahí está el problema. Si se dice así, de una manera tan general, mi querido Ricardo, mi querido Monseñor, no, verdaderamente es una manifestación de estima. Hay muchísimas cosas, y le podría mencionar algunas, que al margen de la pornografía propiamente dicha, pueden ser excitantes para una persona en determinado momento, ¿no? Entonces, le voy a mencionar el caso que mencionaba el doctor Vittel, por ejemplo, de una mujer que siempre concurría al hipódromo, no porque fuera aficionada a la hípica, sino porque cuando los caballos entraban en la recta final se excitaba tremendamente, y cuando llegaban, bueno, prácticamente pues tenía un gozo extraordinario. Son cosas muy particulares. Otra persona se excita tremendamente matando arañas, etcétera. Entonces, si vamos por ese lado, si vamos por ese lado, ¿de qué se trata? No de impugnar lo que dice, simplemente de pedirle, ¿no?, gentilmente que particularice, que especifique qué tipo de incitación y cómo se produce esa provocación sexual, ¿no?, en relación con la pornografía, porque decirlo de una manera general, repito, muchísimas cosas pueden provocar sexualmente, ¿no?, la pornografía. ¿Qué opinión, Monseñor, le merece a estas alturas de la conversación? Vamos, ya cuando en primer lugar agradezco la aclaración del doctor, porque como él gesticula y hizo así, yo me sentí aludido. No capté la relación porque no fue explícita con aquellos de la calle, que sin embargo pueden hablar de sus experiencias personales. En cuanto a lo que el doctor dice, ya sintéticamente hablando, yo realmente le indico, doctor, que por el caso que usted diga de que personas especiales, por tal o cual cosa es motivo de incitación, ya verá ella qué le pasa. Yo estoy hablando de la pornografía como el término general de las personas. Hay cosas que el sentido común dice. Miren, cuando yo hice esa marcha, la primera marcha contra la pornografía, el prefecto del Callao me trajo un alto así de revistas que decomisó, por amor de Dios. Yo ya pues tengo cerca de 70 años, ¿no? Ya he pasado muchas cosas. Pero qué dibujos tan bajos. La palabra obsceno se aplica aquí, entendiéndola como se entiende. Qué denigración de la mujer. En eso, no en otras cosas, estoy de acuerdo con nuestra señorita Portugal. En otras cosas no, pero en esto sí. Indudablemente que es... ¿Cómo voy a decir? ¿Esto incitará o no incitará? Y en cuanto a lo que yo conozco por la dirección espiritual, sé que cuando un muchacho ve esas películas pornográficas como tales, no cosas tolerables, pasables,
Porque antiguamente, hace muchos años me acuerdo, perdón la anécdota, hay un hermano que está de asesor en el colegio donde yo estaba y prohibía los besos. Entonces tapaba el beso y salía, y todavía estaba besando, se lo voy a tapar. Evidentemente que era exagerado, ¿no? Ya es exageración. Pero hay otras cosas, por amor de Dios, que yo sé por la gente que he dirigido, ahora ya no tanto, y que soy hoy, que evidentemente lo ha llevado a una casa de prostitución. Y hay un punto que la vuelta última que me dejes hablar, porque no quiero ya alargarme aquí ahora, es la proyección de lo que significa la sociedad. Cómo el abuso del sexo degrada a la sociedad, y la historia lo enseña. Y en cambio, la rectitud en el sexo, vinculando a la familia, anima para construir una sociedad. El estar hablando de mejorar, etcétera, cuando se busca el egoísmo del sexo, porque el sexo abusado normalmente es egoísta.